Y ahorita y el Zoom. Bueno, ya estamos nuevamente grabados. Este periodo no sé si les va a ser fácil comprenderlo. Quisiera como decírselos tal vez a través de metáforas para ser más comprensible. El hecho es de que en la antigüedad hay muchas religiones y el Antiguo Testamento se va a colocar como una especie de una religión antigua, una manera de pensar antigua, una forma como histórico-genético. Así fue la humanidad antes. ¿Verdad? Entonces, los estudios van a desarrollar eso. Por eso dice aquí, se va a presentar ese reemplazo de lo sistemático, conceptual, o sea, del hecho de que el concepto vaya progresivamente como un sistema de la teología antigua, o sea, del Antiguo Testamento, por un acercamiento histórico. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces lo que ellos tenían escrito ahí no era tanto algo, conceptos organizados, sino un poquito su historia, sus orígenes, cómo se desarrollaron históricamente. Van narrando esto. Y en ese escenario académico y en las publicaciones se ubica la Biblia en el marco de la historia de la religión de Israel. O sea, cómo fue surgiendo ese pueblo, cómo fue apareciendo, cómo tuvo sus primeras experiencias y cómo se fue poquito a poquito desarrollando, luego tuvo el paso de institucionalizarse y entonces se ve como una religión más entre las otras religiones antiguas. No se ve tanto su originalidad, ¿verdad? Sino que se ve como muy parecida a las demás. No les digo que no sé qué le pasa a mi computadora. Ahí está. Y la última etapa, que es la del renacimiento de la teología, vuelve otra vez a resurgir desde, fíjese de qué periodos va. 1930 a 1992. Entonces hay todo un proceso largo y en estos dos periodos, en el anterior entraba un poquito Vaticano I porque fue 1800, tenemos en el periodo desde Lutero, no hubo otro concilio más que el de Trento, que fue el de Lutero, luego fue el concilio Vaticano I, que no tuvo mucho, pues, que dijera yo, como reacción, no tuvo mucha información, y Vaticano II ya entra en este periodo, en la última etapa. Y entonces aquí se vuelve entonces a retomar el tema del que les hablé anteriormente, ver el Antiguo Testamento desde la iluminación que hace Jesús como revelador. Entonces, cuando nosotros todavía seguimos con aquello que Dios castiga, que Dios prueba, que Dios permite, que esto pasó y que esto es Dios así lo quiso, todavía tenemos ese periodo anterior a este 1930. Todavía estamos en una dogmática que todavía no la hemos comprendido bien. Entonces, ¿qué factores ayudan a esto? El cambio en el clima teológico después de la Primera Guerra Mundial. O sea, los acontecimientos históricos van ayudando a darse cuenta de que las interpretaciones tienen que ser de otra manera, que la interpretación que se traía no ayuda, ayudó en su momento esa interpretación, pero hoy con las mentalidades diferentes no ayuda. Entonces hay un cambio de clima, no solo en la historia, sino también en la teología, porque eso es la teología, algo dinámico que se tiene que ir actualizando de acuerdo a los acontecimientos que se van dando. Y entonces hay una reacción contra los extremos de historicismo del siglo XIX, ¿verdad? Porque el iluminismo y el racionalismo y todos esos pues se han enfocado científicamente en el texto para comprenderlo. Ya vimos el tema hermenéutico, el tema exegético, pero entonces aquí van entrando otros elementos más.
los nuevos desarrollos del estudio del Antiguo Testamento, que es lo que poquito a poquito vamos a ir viendo nosotros cómo se va actualizando. Entonces aquí les da un resumen que también lo tienen en el catecismo, ¿verdad? Esas siglas de ahí son el catecismo de la iglesia. ¿Se dan cuenta ustedes que el catecismo de la iglesia es un documento que sale después de Vaticano II? O sea, primero es Vaticano II y después, 20 años me parece, después sale el catecismo de la iglesia. Entonces ya ven aquí, ya se revalúa, se rescata, por decir así, todo el Antiguo Testamento. Y todo va a ser entonces una escritura divina. Es un libro y este libro es Cristo. Fíjense lo que les he venido repitiendo en cada una de las etapas. En cada una de las etapas, al no estar Cristo en esas etapas se ven como dramáticas, como los esfuerzos se ven como confusos. Pero al estar Cristo, todo agarra como cierta unicidad, cierta línea conductora, ¿verdad? Que va caminando. Entonces dice aquí el otro numeral, el 135, la Sagrada Escritura es realmente palabra de Dios. Fíjense, ya vimos que ha sido escrito en muchos contextos, en muchos idiomas, con muchas personas, en muchas culturas. Ya vimos toda esa gran diversidad. Ya vimos también el tema de separar dos cosas diferentes. ¿Por qué? Ya lo vimos. Pero ahora viene el catecismo a centrarnos, a concentrarnos. ¿Cómo es realmente que debemos de tener la comprensión? A pesar de que no está negando nada, porque ya lo estudiamos. Ya lo estudiamos, que ya vimos todas las diversidades, ya vimos todos los problemas históricos y teológicos, ya los vimos. Pero ahora nos centramos en la persona de Cristo, que eso es lo que hace Vaticano II, poner toda su centralidad en Cristo, tanto en la liturgia, tanto en la catequesis, es Cristo al que tenemos que llevar. Entonces, ya aquí le encontramos la unidad. Y entonces es palabra de Dios, sí, porque ya vamos entendiendo todos los procesos históricos, ya vamos entendiendo que Dios se ha manifestado de maneras que fueron comprensibles en esa época, pero hoy nosotros no vamos a hacer un anacronismo, o sea, no vamos a querer comprender con nuestra mentalidad de hoy algo que pasó hace 2000 años, aunque haya sido el principio del cristianismo. Yo creo que ni siquiera las primeras comunidades vivieron a Cristo como él mismo vivió su momento histórico, porque cada quien, ya se dieron cuenta ustedes, se fue para Grecia, se fue para la parte de Siria con las comunidades de Juan. Entonces cada quien lo fue pues entrando asimilando en sus distintas culturas. Entonces desde esa perspectiva es palabra de Dios. Y desde esa perspectiva, como Dios va manifestando, Él es autor de la escritura. Y Él inspira a autores. ¿Y quiénes son los autores? Pues ya vieron ustedes que los autores son infinitos. No es solo Mateo, porque al fin de cuentas ya vemos que no es Mateo, sino son comunidades que tenían el pensamiento de Mateo. Y así, pues eso ya lo vimos, no lo vamos a repetir. Pero todo ese estudio que ya se tuvo y que ustedes lo han tenido en Mariología, en Dogmática, en Eclesiología, todo lo que han tenido en Biblia, hoy viene y todo esto se resume. Por temas pedagógicos se estudió separado. Ya entendemos todo eso. Ya entendemos las circunstancias históricas, las circunstancias teológicas, los problemas que han suscitado, por qué se realizan los dogmas, por qué todas las construcciones de los templos, por qué su formación, por qué las imágenes, ya entendemos todo eso. Perfecto. Entonces, después de haber comprendido toda esa parte histórica, todos esos procesos humanos para llevar el mensaje a la humanidad que no sabe leer, que no sabe escribir, que está en pobreza, pero quiere llegar al pueblo. Entonces, va a utilizar una serie de herramientas.
pero eso tenía que ir acompañado con una pastoral, con un pastoreo, con un seguimiento. Pero ¿qué pasa? Lo mismo que pasa hoy, que no hay quienes, la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces, al no haber obreros trabajando en ese pastoreo, cada quien lo va haciendo a su manera. No. Sandra, yo tengo una pregunta. Antes cuando estaba hablando que después de cada concilio, a través de la historia y cómo presenta todo esto a las diferentes culturas alrededor del mundo, yo me he fijado que siempre hay tanto crítica sobre el Vaticano II, el Concilio Vaticano II. Esto es algo, todo este crítico es más en nuestras como culturas occidentes o en toda la iglesia en otros lugares y culturas han rechazado o ha criticado el Concilio Vaticano II. ¿O es algo que solamente está pasando a nosotros? Ajá, pero voy a dar mi opinión, lo que yo, ese pues es mi opinión, ¿verdad? No forma parte del curso, sino que es una opinión que yo tengo, ¿verdad? Y es que, por ejemplo, ante la realidad de nuestra dificultad de resistencia al cambio, mi opinión es que para nosotros todo estaba establecido muy claro, que era el cielo, que era el infierno, quiénes éramos nosotros, quiénes se iban al cielo, quiénes se iban al infierno y dónde estábamos nosotros. Eso lo teníamos así antes de Vaticano II, muy claro. Y lo teníamos como un reinado, el cielo, las imágenes, pues así las imaginábamos que la imagen de María era ella misma, así de linda, así de preciosa, y que Jesús así de... O sea, todo lo teníamos como muy bien ubicadito. Y Vaticano II vino a quitar todo eso, porque estaba equivocado, no estaba muy bien, porque en sí nosotros llorábamos con las imágenes, las tocábamos, las abrazábamos, las besábamos, todas esas cosas, y Vaticano II dijo así, algo así como con Juan 23, ¿verdad? No, 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 aquí no, esto no va bien, ¿verdad? Esto hay que abrirle las puertas al Espíritu Santo para que realmente entre lo nuevo, porque no estamos caminando. Mira, la verdad es que quien lo comprende es una genialidad maravillosa, pero la resistencia al cambio fue tanta, las personas que se habían consagrado, que se habían entregado y que habían sufrido tanto por entrar dentro de esta línea religiosa tan estricta en su momento, pues resulta que se sintieron muy confundidos, muy confundidos. Ya eso lo platicamos en una sesión anterior. Hubo resistencia pues desde el mismo clero, desde el mismo obispos, todo eso fue una gran resistencia. Muchos se salieron, muchos se casaron, otros pues entró la teología de la liberación, tomaron otro camino. Dijeron, bueno, la institución no está funcionando, vamos a luchar por los pobres nosotros y empezaron a agarrar sus armas y todo y empezaron por ahí. Entonces ha habido toda esa resistencia. Yo en esa época era niña, estaba chiquita, pero mi mamá murió en el 64, que es más o menos, yo tenía 10 años cuando estaba en proceso Vaticano II. Entonces yo entré en esas dos aguas. Y yo sí logré comprender lo que mi familia no lo comprendía. Yo logré ver las dos aguas. Logré ver la parte de la familia que se resistió, que peleó, que incluso habló muy mal de la iglesia. Y entiendo todo eso. Estudiaba con las hermanas de la caridad, que ellas fueron muy dóciles. A pesar de ser tan herméticas y todo, ellas fueron muy dóciles al cambio. ¿Se acuerdan cómo era el hábito de ellas? Y poco a poco lo fueron cambiando a pesar de tanta cosa, sus relaciones fueron cambiando, incluso ya nos entraron catedráticos biblistas, nosotros tuvimos en formación religiosa un biblista, estoy hablando de los años 68. Claro, este biblista se salió y se casó y en su momento, por supuesto que nos enseñó de alguna manera algunas cosas seguramente, pero
la resistencia creo que fue dentro de la misma institución. Porque el pueblo, yo creo que el pueblo es muy, yo siempre he sentido que el pueblo es muy noble, muy, muy noble, y ha respetado lo que le presentan. Y si ellos mismos hubieran llegado al pueblo con esa formación, yo creo que el pueblo no hubiera puesto tanta resistencia, porque ha respetado lo sacro, lo ha respetado mucho. Y entonces, pero el problema vino de la misma institución que no entendió Vaticano II. Para mí, esa es opinión mía. No es que lo he leído en un libro, es lo que yo he experimentado de lo que la resistencia vino desde dentro. Sí, porque es impresionante ver la cantidad de crítica, queja, cosas en el internet y de los mismos, como usted dice, mismos católicos, mismos cardenales. Pues de la misma institución. Es impresionante. Sí, porque la gente que realmente que no son católicos, yo creo que no le importa. Pero el cabal, que los mismos me sorprenda ver el enojo, la agresividad, la manera en que la gente habla de eso, que yo realmente no he podido comprender de dónde viene todo este, como se dice, como rechazo o rechazo al cambio. Bueno, yo al que veo a mí me ilumina mucho la figura del Papa Francisco. Y veo cómo la acción del Espíritu Santo sí se ve clara en la iglesia, primero presentándonos en un momento, bueno, aparte de Juan 23, Pablo VI, pero todos estos papas, desde Juan 23, han venido llevando un desarrollo muy interesante. Juan 23, el Papa bueno, luego le tocó terriblemente a Pablo VI, luego viene Juan Pablo II como filósofo, fíjese, con un pensamiento, con un carisma, luego viene Benedicto XVI como teólogo y ahora viene Papa Francisco como pastor. Fíjense que viéndolo desde una perspectiva diferente y por supuesto, uno si solo se queda en la filosofía o solo se queda, volvemos otra vez a este proceso de la historia. Si nos vamos quedando en los tiempos, entonces nos vamos perdiendo. Entonces, para mí, en lo personal, me resulta muy claro el Papa Francisco, porque yo veo que él sintetiza la filosofía, la teología, incluso Vaticano II, y lo lleva a al pastoreo, o sea, a lo que debe de ser, a la implicación de presentar el mensaje para que el pueblo sea implicado, o sea asumido por el pueblo. Y eso solo lo hace el pastoreo. Hoy entiendo perfectamente cuando él dice que el pastor debe oler a oveja, lo entiendo. Es lo que él dice y es lo que él es. Entonces yo digo yo, ahí es cabal la acción del Espíritu Santo, cómo va enseñando y sí entiendo los signos de los tiempos y me siento tranquila, ¿sabe? A pesar de todos los problemas, digo, sí, el Espíritu Santo sabe muy bien lo que está haciendo y lo veo desde el Papa. Ahora, cuando también todos esos problemas de los distintos cardenales y obispos, lo único que entiendo es que se están dejando llevar por las ideologías de las épocas. Y las ideologías son algo que hoy están y mañana no están, porque ideología viene de idea. Son ideas que hoy pueden ser muy importantes y yo voy a dar la vida por una idea, puede ser. Entonces yo creo que y eso creo que fue un riesgo que Vaticano permitió, pero también está bien. Pero está bien con un sentido diferente, que fue lo que hizo Vaticano II también, dar las despensas. O sea, si un sacerdote no está de acuerdo, no puede, ya sea porque no puede seguir el celibato, porque no sé qué, lo que quiera, tiene una despensa. Puede decir y puede irse. Sí. Pero ¿cuál ha sido el error? Que ellos no quieren, ellos quieren seguir ahí, quieren estar ahí e imponer sus ideas. Ese es el error. Ellos si no están de acuerdo pueden irse, pero ellos no pueden cambiar la institución a su gusto
e imponer la ideología que ellos quieren, porque mire, el problema de, dígame una cosa, Gaylin, vamos a hablar de una cosa como es el lenguaje. En el origen del idioma, ¿qué significaba I am gay? ¿Qué significaba? En el origen, no ahorita, en el origen. It was happy. Gay. Feliz, felicidad, de joy. Okay. ¿Y cómo cambió? ¿Cómo cambió? ¿Cuándo va a regresar esa palabra nuevamente a decir I am gay? ¿Cuándo? Sí, nunca. Nunca, nunca. No. Y entonces hoy eso se fue tomado por otro, fue una idea que se fue, ¿qué dijera yo? Es un proceso del lenguaje, del idioma, ese no era el origen, ahí es donde entra la filología, ¿se fijó? Ajá. Lo que estaba diciendo del estudio. ¿Cuál era el origen de la palabra? Si esa palabra no significaba lo que hoy significa. Y eso es lo que está haciendo hoy en día, está cambiando, dando nuevas definiciones a palabras y todo. Es muy difícil a navegar estas aguas porque yo siempre estoy como peleando con gente sobre el uso de ciertas palabras, pero cabal, como está diciendo usted, ya empieza a cambiar. Pues ya no empieza, ya cambió. Ya sí, cambió. ya. Sí, un montón de palabras, pero lo mismo ha pasado con la escritura. Hay muchas palabras que hoy ni siquiera se entienden. Si usted habla de expiación, si usted habla de redención, esas palabras funcionaron en su momento y tuvieron un sentido en su momento, pero hoy han ido evolucionando juntamente con el ser humano. Entonces, fíjese usted que, por ejemplo, qué bonita esa palabra. Soy feliz, estoy contento, pero hoy es otra realidad, ni siquiera tiene que ver con el origen de la palabra. Exacto. Bueno, yo vivía esto puedo imaginar con mi nombre, por supuesto, pero que yo viví este cambio, porque hasta que el significado de mi nombre significa aguas felices en Gaelic, y realmente, como yo le digo, yo nunca he tenido un problema con mi nombre hasta que empezó a tener otra definición, y puede imaginar la cantidad de cosas como he sufrido con mi nombre. Pero es que a eso me refiero cuando estoy hablando de todos los procesos que ha tenido la escritura. Por ejemplo, claro que era un hebreo, pero el hebreo estaba lleno de signos y de símbolos. Por ejemplo, así como la palabra Gaylin de su nombre, lo bonito que significa, por ejemplo, en el mío, Bet es casa. Entonces, Bet es casa, casa del pan, casa de la pesca, todo lo que empieza con Bet es casa. Pero también entra la casa de la misericordia. Pero todo eso, el lenguaje, la escritura hebrea daba el significado mucho mayor de lo que estaba expresando cuando se escribió en el Antiguo Testamento. Ahora hágame favor, eso se fue desarrollando a través de las culturas. El mismo hebreo fue, pues, como teniendo sus cambios de no tener vocales a tener vocales. La traducción, que volvemos otra vez al tema, el tema Yahvé con las cuatro letras en hebreo que no tenían vocal, cuando lo quieren traducir al alemán, que es, pues no hay una Y, se convierte en J porque tiene ese sonido, y entonces ya se le ponen vocales y termina siendo Jehová. Uno tiene que entender que todas esas evoluciones están en la escritura, en la humanidad. Uno tiene que tener una mente muy despierta, muy viva, y en la escritura también, porque ahí es donde uno no puede ser fundamentalista, cuando uno ve todas esas traducciones, y usted cabal lo dice, yo misma estuve en ese cambio, claro, a usted pusieron el nombre y se lo pusieron con la mejor intención, pero luego fue evolucionando. Y así ha pasado, y lo mismo ha pasado con la escritura. Fíjense, ese es un ejemplo tan chiquitito, porque es diminuto. Sí. Pero tiene que ver con los autores humanos, los inspirados, porque esos vienen desde el tiempo ancestral.
¿verdad? Y ni Sí, sabemos sí. quiénes son. Pero si se va tomando en cuenta el valor de eso que se escribió, es porque primero se valoró la tradición oral. Entonces, el que lo recopiló, el que vio, el que lo contaba. Y yo lo que les digo casi siempre a todas las comunidades que están en formación es, y se pusieron todos no para confundirnos, sino porque en todos había un tipo de riqueza que deberíamos de encontrar. Y quitar una narración era como mutilar esa riqueza de ese tema. ¿Me comprende? Sí, sí. Y les ponía el ejemplo de la experiencia de la experiencia del resucitado de Pablo. Les digo, está en Hechos de los Apóstoles, está narrado 3 veces y las 3 veces es diferente. No es que yo me quiere decir estos lo escribieron mal, esto es para confundirme, esto es para que yo no. No, es porque cada narración tenía su riqueza y entonces era como ponerme más para enriquecerme más de una experiencia con el resucitado. No era para quedar, si yo comprendo todo el proceso, esto termina totalmente iluminador. Entonces, aquí es lo que viene. Entonces, lo que viene del Espíritu solo es plenamente percibido por la acción del Espíritu. Entonces, el Espíritu es esa dinámica que despierta, que ilumina, que capacita a que uno pueda ir avanzando y entendiendo este mundo, porque claramente no podemos tener la comprensión de una persona de hace 2000 años. Nada es parecido, nada, ni siquiera si eso es una cosa totalmente distinta. Pero desde el espíritu sí podemos captar por lo menos cómo era el mundo de aquella época. Y dentro de esa comprensión, esa nobleza humana que tienen ellos de ir persiguiendo al Dios único y verdadero, ¿verdad? Que es un gran paso. Pues yo creo que es un gran paso como el paso que dieron en la luna. Era un paso chiquitito para el hombre, pero grande para la humanidad, porque estamos Sí, tiene razón. más y seguimos en esa misma historia, pero queriendo avanzar, no queriendo retroceder. Por eso cuando la gente dice hay que regresar a las primitivas comunidades, eso jamás se puede hacer. No, pues sí, sí. ¿Verdad? Ok. Entonces, ay, gracias, yo creo que nos está llamando Betsaida. muy bien, entonces estamos a la orden. Vaya, muchísimas gracias. Feliz fin de semana. Igualmente. Bye. Adiós, Gildita. ¿Aló? Sí, Betsaida. Sí, por aquí ando. ¿Qué pasó? ¿Ah? Bueno, fíjate que no voy a estar ¿Apagaste tú? ¿Aló? voy a estar el jueves. Ok. Siempre grabo, Gildita. Cualquier cosa estoy a la orden. Pero ya no te oigo. No te oigo. Sé que estás ahí, pero no te oigo. Ya no se oyó. Ok. Grabada, muy amable, gracias.